aprender, conocer y ver la vida desde la mirada de un libro. Bienvenidos a Un Libro para Vivir, donde compartiré contigo los resúmenes de los libros que recomiendo para vivir. Vamos con el libro de este episodio. Hola, el libro del cual te hablaré en este episodio es De la autoestima al egoísmo de Jorge Bucay. En el episodio 493 de mi podcast Vivir en Armonía, que por cierto está acabadito de salir, luego de yo estar grabando yo estuve conversando sobre el egoísmo sano y el egoísmo negativo. Por eso recordé que hace tiempo, cuando comenzó el podcast, yo recomendé y leí un libro de Jorge Bucay llamado justamente De la autoestima al egoísmo. Por eso quise, para poder fortalecer y para dar más contenido sobre lo que estuve hablando en Vivir en Armonía, quise venir aquí a hacer este resumen, que por cierto, este libro no estaba resumido en audio, porque fue después de leer este libro que yo comencé a hacer los resúmenes en audio. Así que vamos a estrenar este resumen. Estuve un día y medio prácticamente pues volviendo a releer las notas, preparando esto que te voy a presentar en el día de hoy para que lo complementes con el episodio de Vivir en Armonía. Así que hoy en todos los podcasts, también Estímate ya salió, vamos a estar hablando sobre la autoestima, sobre el egoísmo sano. El desarrollo de este libro se da en una especie de conferencia donde Jorge Bucay, junto con varias personas, van dialogando y cuestionando sus ideas sobre la autoestima y el egoísmo. En el libro también se habla mucho sobre los miedos, sobre la familia, sobre las culpas, sobre las emociones. Pero en este sentido, te quiero solamente hablar sobre la autoestima y el egoísmo. Es un diálogo abierto entre él con una serie de personas muy interesantes que van expresando sus dudas, sus inquietudes y muchas creencias cerradas sobre el significado de la autoestima. Así que imagínate que para yo poder sacar este resumen, yo tuve que concentrarme bastante porque eran una especie de preguntas, opiniones. Así que solamente aquí te voy a ir presentando muchas de esas inquietudes y de lo que se fue hablando sobre autoestima y egoísmo. Para Jorge Bucay, cuando hablamos de autoestima o de egoísmo, estamos hablando de dos palabras abstractas. O sea, no es algo que tú puedes tocar y agarrar y ver. O sea, es algo abstracto, es algo que tú vives, que tú tienes una experiencia. La palabra autoestima se compone de dos palabras, auto y estima. Estimar está relacionado con valor y evaluarse. Se entiende entonces que si tú te quieres, te valoras. Y la palabra auto, el pedacito de auto, de autoestima, significa uno mismo. Entonces, la autoestima es la capacidad de evaluarse o valorarse a sí mismo. En consecuencia, que alguien alcance un buen nivel de autoestima significa que se valora adecuadamente. La autoestima, decía Bucay, es etimológicamente considerarse a sí mismo alguien valioso, más allá de lo que se supone que uno debería ser. Esto es, que la persona reconoce el valor que tiene. Ahora, ¿cuántas personas verdaderamente estarán reconociendo el verdadero valor que tienen? ¿O cuántas personas estarán hoy olvidando, porque tal vez sí ya lo sabían, el verdadero valor que tienen? La palabra valor tiene la virtud de dar una serie de pautas acerca de lo que es la autoestima. Incluso en este libro él define cada una de las palabras de cada una de las letras de la palabra valor. La B, la A, la L, la O y la R. A cada una le da un significado. Es como si fuera una especie de acróstico. No sé si ustedes saben lo que es, pero eso ustedes lo pueden descubrir en el libro. Aquí no se los puedo detallar porque eso es inmensamente largo. Pero sí, ¿qué puedo sacar de esta palabra? Dice que la palabra valor nos dice que es importante. Que es importante que te consideres valioso. Más allá de las cosas que te faltan por aprender, más allá de tus incapacidades, independientemente de lo que tu pareja quisiera de ti, de lo que tus amigos pretenden de ti, de lo que la sociedad en la que vives necesita de ti, más allá de lo que a algún otro le convendría que tú hubieses sido. Solo si tú te sientes valioso o valiosa por ser como eres, puedes aceptarte, puedes ser auténtico, puedes ser verdadero. Y aquí viene una pregunta como, ¿y qué significa esto de aceptarse? Entonces él explica que aceptarse es uno de los desafíos de la salud.
Es un desafío de la salud, sí, y significa no pelearte contigo mismo por ser como eres, no estar enojado o enojada por no ser como los otros quieren que tú seas, no castigarte por no ser como los demás le gustaría y de paso, más de una vez, no ser como los otros esperan que uno sea es el mejor momento o el mejor paso o lo mejor que podría estar pasando, que tú no seas como los demás esperan que tú seas. Y él lo ve como un desafío de la salud porque lo que pasa es que cuando tú estás peleado contigo mismo, cuando tú no te aceptas, esto afecta tu salud emocional y tu salud física y tu salud en todos los sentidos. Por eso aceptarse es un desafío de la salud. Y aquí surge una pregunta dentro de las personas del público y es, ¿y la palabra orgullo, que es la O de valor, en el tema de la autoestima, es algo que está mal? ¿Es algo malo? En el sentido de que cuando alguien expresa que se siente orgulloso de ser como es, eso no es soberbia. O sea, las personas le preguntaban, pero que esa palabra orgullo nos hace ruido. ¿Cómo así? Di que orgullo. Cuando muchas veces la palabra orgullo se ve con una connotación negativa. Entonces él decía que realmente estar orgulloso de quién eres no es soberbia, pero sí es soberbia que tú te creas que por ser como eres y por sentirte orgulloso de ti, eres más que los demás. Ahí sí hay un problema y ahí sí es soberbia. El orgullo que propone Bucay, ligado a la autoestima, no es para que tú le digas al otro que eres grande. Es para decírtelo a ti mismo, a ti misma, pero en voz baja. Y te lo vuelvo a repetir. Es decirte o es reconocer, estoy orgullosa de mí por lo que he hecho, por lo que he logrado, por lo que he avanzado. Y decírtelo en voz baja. No es para que lo digas a los cuatro vientos muy alto y a los gritos, pero entendiendo o haciendo entender al otro que tú estás por encima de esa persona. Muchas personas cuando escuchan la palabra orgullo también la pueden relacionar, por ejemplo, con falta de humildad. Pero la humildad es todo lo opuesto a la soberbia, no lo opuesto al orgullo. Entonces, fíjense que hay una connotación y unas ideas sobre la palabra orgullo que Jorge Bucay pues va quitando esa cáscara y va diciendo, no, es que eso no es eso, no tiene que ver con eso. Por ejemplo, el placer que siente un padre cuando su hijo recibe una medalla por ser el mejor promedio de la escuela, eso es orgullo y eso es algo bueno, eso no está mal, ni es nada malo. El ser humano puede sentirse orgulloso y no por eso dejar de admirar a otras personas. Yo puedo sentirme orgullosa porque logro salir adelante cada día, porque, por ejemplo, en mi caso estoy superando todavía situaciones de salud. Pensé que después de la operación todo iba a estar bien conmigo y todavía me faltan muchos retos más por salir adelante y lo estoy haciendo, viviendo el día poco a poco y me siento orgullosa de eso. ¿Y en qué sentido, por ejemplo, que yo me siento orgullosa de eso y de lo que te acabo de explicar, sería algo negativo o algo por lo cual yo le estaría faltando el respeto a nadie? Yo no me creo más que nadie por lo que yo esté viviendo o por mi propia vivencia y experiencia. Entonces, a veces uno tiene que pensar si estas palabras y estos significados realmente nos afectan por las ideas que tenemos sobre eso o por lo que nos han enseñado sobre eso, o si realmente estamos viendo la experiencia tal como es. Hablemos ahora del egoísmo. El egoísmo, según decían las personas que estaban presentes en la conferencia con Jorge Bucay, se puede ver de distintas maneras. 1, alguien que solo se quiere a sí mismo. 2, alguien que no comparte. 3, alguien con un aire indiferente o que es muy indiferente a los demás. También una persona insensible o una persona con falta de humildad. Cuando alguien es egoísta, se piensa todo eso que yo te acabo de mencionar. Pero cuando tú tratas de definir esta palabra, en este caso egoísmo, uno trata de ver todo lo que entra en ese concepto y casi siempre es así. Es algo malo. Es algo, una persona que piensa tanto en sí misma que se olvida del otro y le pasa por encima al otro. Entonces, Jorge Bucay trata en este punto a las personas de la conferencia de aclararle el concepto de egoísmo. Aquella persona que en realidad es insensible, por ejemplo, que fue una de las características del egoísmo que dijeron los demás, no es necesariamente un egoísta, es insensible. Es decir, una persona insensible es insensible.
Eso no es una característica o algo que es innato de una persona egoísta. Un egoísta, por ejemplo, puede ser insensible, pero insensible no es una condición del egoísta. ¿Por qué llamar al egoísta insensible si hay una palabra para llamar al insensible? Y esa palabra es insensible. Egoísta es egoísta, insensible es insensible. Ahora, una persona egoísta puede ser insensible. Insensible y egoísta no son sinónimos. Insensible y falta de humildad no son sinónimos. Insensible, egoísta e indiferente no son sinónimos. Estas ideas no definen lo que es el egoísmo. Ahora, ¿qué es un egoísta? Una de las definiciones que las personas suelen tener de esta palabra es alguien que cree que todo gira alrededor de él. Pero te cuento que eso no es egoísmo, eso ya es egocentrismo. Para hablar de egoísmo hay que hablar de su verdadero significado. Entonces vamos a separar la palabra igual que lo hicimos con autoestima. Egoísmo viene de ego y de ismo. Ego quiere decir yo y la palabra ismo, que proviene de la idea de preferencia, que muchas veces está generada por el amor hacia aquello que se refiere el concepto que va a definir. Entonces, esto sería mi preferencia por mí, mi amor por mí. Egoísmo, desde el punto de vista etimológico, significa un amor por el yo que hace a esa persona preferirse por sobre los demás. Con eso es con lo que tiene que ver egoísmo realmente, con que tú te prefieras a ti sobre los demás. Ahora, dice que te prefieras a ti, no dice que aplastes a los demás. No dice que es un amor enfermizo donde tú aplastas a los demás. No. Tú te prefieres a ti por sobre los demás. Esto requiere un amor quizás muy grande por uno mismo. ¿Y qué de malo tiene que tú sientas un amor muy grande por ti? ¿Y cuánto se necesita en el día de hoy que las personas sientan amor por sí mismos para que a partir de ese amor sano puedan poner límites, puedan hacer lo que quieran con su vida, puedan cambiar de parecer, de idea, de proyecto, de vida, de todo? Porque es que está malo eso de quererse a sí mismo y de preferirse a sí mismo. Ustedes saben que esto último se lo estoy agregando yo, eso no está en el libro. Una creencia que confunde a las personas o les hace pensar que el egoísmo es malo es esta. Si yo me quiero mucho a mí, no me queda espacio para querer a los demás. Si yo me veo a mí, no dejo lugar para ver a los demás. En esta idea, el problema parece no estar en que uno se quiera, sino en la medida en que uno lo hace. O sea, el problema del egoísmo tiene que ver con cómo tú mides como tú quieres, a quien tú quieres y de qué manera lo quieres. Entonces a mí me llega la pregunta, como si yo estuviera participando en esta conferencia del libro, pero ¿dónde dice que si no se quiere y se valora, si uno se quiere y se valora, no hay espacio para los demás? O sea, es que el espacio se acaba, es que si tú te quieres a ti, no puedes querer a otros, es que esa es la idea. Recordemos algo muy importante, nosotros somos personas sociales, nosotros anhelamos las relaciones con los demás, las necesitamos. Incluso es muy normal cuidar y valorar más a los demás que a nosotros mismos. Y no es que sea muy normal, es que esa es la realidad de lo que pasa hoy. Pero el problema es que el ser humano se va a los extremos. Porque tú cuidas y valoras a los demás hasta el punto de olvidarte de ti, ya eso es un extremo. Que tú te cuides solamente a ti y olvides a los demás, ya eso es un extremo. Ahora, que tú te cuides a ti y que cuides a los demás, eso es a lo que hoy hay que aspirar. Por ejemplo, cuando una persona tiene un hijo y luego tiene otro, esa persona tiene que dejar de querer a su primer hijo para empezar a querer al más pequeño o a la más pequeña. ¿De dónde se saca más capacidad de amar a un segundo hijo, a nuevos amigos, a la gente nueva de un grupo, a una pareja? ¿De dónde se saca? Entonces esto quiere decir que si quiero mucho a mi pareja, no puedo querer a ninguna otra persona en el universo porque quiero mucho a mi pareja. O sea, si tú tienes una pareja, tienes que enfocarte solamente en querer a la pareja y tienes que olvidarte de quererte a ti y de querer a los demás con los que vives, te relacionas, compartes. Te digo algo, las cosas no son así. La capacidad de amor no funciona de esta manera. No es cierto que alguien no pueda querer a los demás porque se quiera mucho a sí mismo. Alguien, por ejemplo, puede no querer a los demás, pero ser un antisocial, un negado, un resentido, una resentida.
Pero nunca es por ser un egoísta, es porque esas son otras características o otras condiciones de su vida. No es por quererse mucho a sí mismo que alguien no quiere a los demás. En todo caso, el problema será averiguar por qué esa persona no puede tener esos sentimientos. O sea, no se puede asociar el egoísmo a que el egoísmo también lleva a las personas a no querer a los demás, a no soportar a los demás, o a ser antisocial, frustrado, renegado y todas esas cosas. Es que, ¿sabes que una persona antisocial, una persona que tenga dificultades para relacionarse con otro, eso no quiere decir que esa persona sí se ame? Probablemente esa persona no sabe lo que es amar y por lo tanto no puede dar eso en sus otras relaciones. Entonces, estas cuestiones no están ligadas y no son sinónimos. Hay que aprender a separarlos. Jorge en este punto nos invita a renegar de esta idea y establecer esta verdadera sobre lo que es ser egoísta. Es egoísmo aquel que es egoísta y es egoísmo aquel que se prefiere a sí mismo antes que los demás. Y sabes que el punto que sigue después es sin pisotear a los demás. Sin pisotear, sin acabar, porque nosotros necesitamos relaciones, somos sociales. Vamos siempre a buscar a alguien con quien estar, con quien compartir, con quien aprender. Hay una diferencia muy interesante que él mencionaba sobre las palabras egocentrismo y egolatría. Egocentrismo es sentirse el centro del mundo y en verdad eso no es tan malo, porque uno es el centro del mundo, pero ¿de qué mundo? Atención, es del mundo tuyo, el mundo donde tú habitas, de tu propio mundo, de tu vida interior. Entiende ese mundo de todas las cosas que tú quieres y conoces dentro de ti. Ese es el mundo en el que tú tienes que centrarte. Egolatría es creerse que uno es el centro del mundo o de la vida del otro, y ahí es que viene lo complicado, lo siniestro, lo perverso, lo terrible de la egolatría. No es el egocentrismo, es la egolatría, porque el ególatra se cree que es un dios, se cree que es superior. Si tú, por ejemplo, decides que José puede ser un hijo, un hermano, un amigo, una pareja, o María, cualquier nombre que tú quieras poner ahí, sea el centro de tu vida, no importa a qué distancia esté José o María o Pedro, siempre andarás girando alrededor de esa persona. Si el dinero que ganas es el centro de tu existencia girará alrededor del dinero. Si el poder es el centro de tu existencia girará alrededor del poder. Entonces, la conclusión para terminar es que el autor quiere llevarte a que entiendas que la única manera de no vivir girando alrededor de alguien y vivir en libertad tu propia vida es siendo tú el centro de tu propia vida, el centro de tu propio mundo. Entonces, cuando sabes esto, y José lo sabe, José y tú se encuentran y van a ser dos puntos que se encuentran, dos mundos que se encuentran. Tu mundo con el de José y el de José contigo. Y fíjate que ahí nadie está transgrediendo límites. Ahí no hay una unificación y se volvieron uno, no. Estamos hablando de dos mundos que van a vivir en conjunto, que van a convivir, que van a compartir. Y tú no vas a girar alrededor de él ni él alrededor de ti. Ustedes van a girar juntos, cada uno con su mundo, con su experiencia y con su vivencia. Y ahí viviendo y experimentándolo de esta manera tendrás mejor calidad de vida. Así que nada, hasta aquí el resumen de este libro que de verdad es una obra maestra, como todo lo que escribe Jorge Bucay. Vamos a cerrar nuestro resumen del día de hoy. Para terminar, quiero invitarte a reflexionar si hoy tú eres el centro de tu propia vida y en consecuencia estás viviendo para ti primero y luego para tener relaciones de calidad, o si tu mundo está fusionado con el de tantas personas, que estás mareado o mareada de dar tantas vueltas girando alrededor de tantas cosas. Si hoy has perdido tu mundo, tu centro, tu propia valoración y no sabes cómo ser egoísta, te recomiendo leer este libro completo y profundizar. También te pido excusas porque en el proceso de mientras estaba grabando, pues me congestioné.
me congestioné y por eso a veces me trancaba y no me salían bien las palabras, pero luego continuaba. Eso no lo pude manejar, eso vino así, pero yo quise seguir adelante. Así que nada, espero que este resumen sea de mucha utilidad para ti. Recuerda compartirlo. Y recuerda que también te estamos esperando en nuestra comunidad de Telegram llamada Un Libro para Vivir. Si quieres el link directo o la invitación directa, me puedes escribir en privado. ¡Chao!